Mes de abril, su nombre en la antigüedad, como bien hicimos un programa con Álvaro Norambuena, nos contaba que abril representaba el mes que abre, porque es cuando la naturaleza en el hemisferio norte se abre a través de la primavera. Y también, por supuesto, en el hemisferio sur, porque tener un clima como el otoño, que es un clima tan agradable, también permite que nos abramos al mundo. Es muy distinto cuando estamos en extremo calor o en extremo frío. Pues abril viene cargado de una serie de símbolos, de una serie de planetas que, como Neptuno, arrancan prácticamente desde el último día de marzo, o sea, abrieron abril, Neptuno en Aries. Y lo que abre hacia Aries es la conciencia, el fuego. Precisamente con nuestro querido Ariano, que cumplió años el 1 de abril, unas sinceras felicitaciones, querido amigo. Y vamos a hablar en nuestro clásico de los jueves de abril, de tu mes, querido. Querido Juan Carlos, querida audiencia, muchas gracias. Sí, sí, hemos iniciado el martes pasado los 42 años de vida. Acá tendré un año con ascendente en Libra, con Luna en Tauro. Así que bueno, va a ser un año interesante de vínculos astrológicos, así, bueno, ya pensando en encontrarnos nosotros a fin de año allá en Bogotá y ver de hacer algo. Así que bueno, se viene un año auspicioso. Y un mes auspicioso, sí, hemos terminado marzo que tenía esa sobrecarga de planetas retrógrados, de equinoccio, de eclipse, de la entrada de Neptuno en Aries. Bueno, y aquí vamos a hacer la recorrida mensual, ¿sí? En este mes número 4 del año que tiene unos aspectos bastante interesantes sobre todos estos planetas, la Mercurio y la Venus que salen de la retrogradación. Hay una conjunción del Sol con Quirón en Aries, una conjunción de Neptuno con Mercurio en Aries, ya por primera vez después de hace muchísimo tiempo. Bueno, y allá vamos. Allá vamos por ello. Y es que, pues para mí el mes de abril es un mes precioso porque es cuando ya se estabiliza una estación. Se estabiliza bien sea el otoño o la primavera, empieza a tener ya un clima más homogéneo. Empezamos en el hemisferio norte a tener días más calurosos, el hemisferio sur un poco más frescos. Y este solo hecho del cambio del clima es un símbolo humano de movilizarnos, de hacer, de tomar acciones, de poner en evidencia cosas. Antes, cuando estamos en medio de unos climas extremos, tenemos es que protegernos, cuidarnos. Por eso la estación de invierno y verano está matizada por los signos de Cáncer y Capricornio, que son los que protegen la sustancia, protegen el centro. Cáncer con un exoesqueleto, Capricornio también con una formación, con unas acciones. Entonces, cuando estamos en modo preservación y en modo cuidado, eh, no sabemos quiénes somos, simplemente protegemos, pero no le damos espacio de tiempo a decir, soy, ¿quién soy? Cuando llegamos ya a abril, nos preguntamos, ¿y yo quién soy? ¿Y yo qué soy? O sea, porque ya hay más tiempo, hay más recursos, hay más posibilidades. Esa, ese punto es un punto focal. Empezar a decir, por ejemplo, cuando estamos en zona Piscis, decimos, a mí me gusta que me amen, que me respeten. Es vago. Cuando llegamos a la zona Aries, a mí me gusta que me amen cuando me llaman, cuando me escriben, cuando soy visible, cuando dejo de ser invisible, ¿sí? O me gusta que me respeten cuando me traen un detalle, cuando son cuidadosos y empáticos con mi vida. Es decir, pasar al signo de Aries, saliendo del pasado, es empezar a hacer unas definiciones concretas y conscientes, pero en términos realistas, ¿no? ¿Sí? Y lo mejor de todo, poder llegar a hacer una lista en Aries, sobre todo con ese Mercurio y Venus haciendo retrogradación en esos puntos, ¿sí? Poder llegar a hacer una lista de cómo me gusta que me amen, cómo me gusta que me respeten, cómo me gusta que me atiendan, hacer una lista bien detallada para después devolverse a la lista que se hizo y decir, ¿y lo hago conmigo?
Esto que estoy pidiéndole al mundo entero que deberían hacer conmigo, yo conmigo lo estoy haciendo, me estoy cuidando de esta forma, me estoy atendiendo, me estoy respetando, me estoy conectando conmigo. Cada vez que pido que alguien me llame o que esté atento de mí, lo estoy haciendo conmigo mismo. ¿Sí? Entonces, entrar en el signo del yo soy de Aries en pleno es entrar a revisar y entonces, ¿quién soy? Y cómo, en detalle, no vagamente, ¿no? Sí, aparte, esto que estás diciendo das el puntapié para tránsitos que está viendo hoy, día 3 de abril, para con Venus, que si quieres lo ponemos en en pantalla, porque Venus está recibiendo dos conjunciones muy interesantes que va de la mano de esto que estás diciendo literal, te diría. ¿Estamos Ahí se está viendo en perfecto? pantalla, sí. Sí, se ve perfecto. Estás en el día hoy, jueves 3 de abril. Bueno, veamos cómo esta Venus, que aún sigue retrógrada en Piscis, está teniendo una conjunción exacta con el nodo norte y tiene una conjunción también con Saturno. ¿Sí? Entonces, esto que estás diciendo es interesantísimo porque hablaste de la palabra revisar, que es justamente una Venus en retro, y el nodo norte apuntala a la misión de poder revisar a nuestra Venus justamente para evolucionar. ¿Evolucionar en qué? En cómo estamos tratando a los demás, cómo permitimos que nos traten, qué tanta energía absorbemos a lo Piscis de los demás y qué energía no. A ver, yo siempre digo lo mismo, tanto en Piscis o en Neptuno, cuando nos contagiamos de la energía. Sería muy cómodo decir, bueno, que solamente ingrese la vibra buena. La mala vibra no, porque es el todo, Piscis y Neptuno. Entonces no podemos eh, discriminar una cosa de la otra. Yo creo que esa suerte de discriminación o de selección, mejor dicho, de qué energía ingresa, depende con quién nos rodeemos. Eso ya pasa por la elección de uno, decir, bueno, a ver, con estas personas o con esta persona que me puede abrumar, que me puede cargar, al no relacionarme es lo que estoy evitando el contacto directo, ¿sí? A ver, quizás soy un poco, no quiero ser peyorativo, ¿no? Pero es como si fuese, esta persona me puede contagiar de tal o cual cosa, ¿no? Emocionalmente hablando. Entonces, bueno, no me expongo. ¿Y quién pone esos límites? Saturno. Entonces me parece que es un momento ideal hoy para empezar a cultivar esto que tú dices. Saturno es muy de los checklists, decir, bueno, a ver, ¿con qué personas me vengo rodeando? Muchas veces no podemos elegir eso, capaz hay ámbitos de trabajo, compañeros de estudio, que uno no puede elegir con quién estar o quién no. Pero al menos tomar distancia. Hay veces que hay situaciones que hay que sacarlas de raíz, que no es querer negociar con la energía de la otra persona a ver que me afecte menos, es directamente o cortar relación o buscar acercarse lo mínimo indispensable, saludar por respeto y ya. Hay veces que hay que hacer eso, ¿sí? Que hay que ser radical en ese sentido. Y yo creo que este nodo norte nos está invitando a que nuestra Venus logre el mayor de los equilibrios. Venus tiene la función de equilibrar y una de las formas de que las cuatro patas de la mesa estén cada una con su debida estabilidad es poder elegir con quienes nos rodeamos o con quienes no. Y también qué tanto estamos mimando nuestro autoestima, nuestro yo. ¿Qué tanto lugar nos estamos dando para la recreación, que es digno de una Venus en Piscis, a poder de repente estar haciendo una actividad que no tiene por qué ser capitalizable, ¿no? Desde la parte del dinero, etcétera. Como el ejemplo que yo siempre pongo, ¿no? Que el nodo sur en Virgo es como que va a tomar el sol por la vitamina D y Piscis es por la trascendencia poética de los rayos del sol. Entonces, démonos lugar a tener espacios relacionados al arte, relacionados a tomar ese sol más allá de la vitamina D. Y yo creo que va por ese lado y es el tránsito del día de hoy. Esto es importantísimo por lo que está en Piscis. Mira cómo nosotros, los que estamos, digamos, como en estas conexiones de cosas alternativas, pues tenemos un corazón un poco más empático y a veces tendemos a ser más altruistas, más entregados como a un servicio, a una trascendencia, a unos ideales que nos superan a la individualidad. Esos son, digamos, como unas visiones muy bonitas
que exaltan la naturaleza humana. Eso es muy pisciano, ¿sí? Pero Saturno está ahí. Y entonces Saturno llega y dice, muy bien, es muy loable todo esto que estás sintiendo en tu corazón, en tu alma, esta entrega, ¿sí? Pero acuérdate que estás encarnado, que vives en un mundo material, que tienes que ser manso pero no menso. ¿Sí? Es algo así como si Saturno rasgara un momento el velo y dijera, pero tú sí sabes bien en lo que te estás metiendo y a lo que le estás entregando el corazón desde tu perspectiva. Puedes ver lo que está tras bambalinas y si ya lo viste, ¿te vas a seguir haciendo el que no es contigo o vas a poner un límite? Entonces, esta conjunción que está hoy activa y con la que inicia abril, se trata de los límites sanos, no se los ponemos a otros, eso es lo de menos, a otros es lo de menos. Los límites sanos nos los ponemos a nosotros mismos para cumplirnos internamente de lo que somos. Los límites nosotros debemos decir, es que esto ya está en contra de mis valores o de mis recursos o de lo que soy o de lo que quiero expresar. Y ahí es donde hay que poner unos límites claros, no a los otros. Los otros tienen todo el derecho a hacer lo que se les dé la gana y además de todo, nadie les puede cambiar porque cada uno tiene una voluntad a su libre albedrío. Y cuando uno cambia la voluntad de alguien, uno es un autócrata que le está exigiendo por miedo, por manipulación o por economía, que hagan lo que dice que uno quiere. ¿Sí? Eh, o sea, Saturno, Neptuno lo que está diciendo, plantea tus límites. No creas que por tener un buen corazón y por tener una emoción amplia, altruista, toda la vida se va a portar bien. Tú tienes un dicho muy bonito que decía Bruce Lee, ¿no? No creas que por ser vegetariano. Estaba justo pensando en eso, en la frase esa, es muy famosa, de Bruce Lee. ¿Cómo es que dice? El hecho de que por ser buena persona creer que la vida te va a tratar bien es como pensar que un tigre no te va a comer por ser vegetariano. Excelente, me encanta. Sí, es que fíjate que precisamente esta mañana estaba embebido en una situación así, ¿no? A mí me invitan a hacer congresos, a hacer ponencias en varios congresos que me gusta ayudar a muchas personas a colaborar en ese sentido, así como José Millán me ayudó en un momento dado en el 2020, cuando preparé un congreso y él quiso estar. Y eso me catapultó a tener en este momento un canal en YouTube. Entonces me gusta también hacerlo con las personas que a veces me piden. Pues yo miro bien de qué va, qué hacen, ¿sí? Y si son congresos donde yo veo que se exalta la figura de la astrología para sacarla del oscurantismo predictivo y darle el puesto merecido de guía, pues me encanta, lo hago con mucho gusto y con mucho aprecio. Pero en uno de esos congresos me invitaron, que no voy a decir el nombre del congreso ni nada, y yo con gusto, claro, pues, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? Cuando no, es que me tienes que mandar la grabación y además me tienes que firmar este contrato donde renuncias a todos los derechos de autoría, porque nosotros, y además ellos van a vender el congreso con mi nombre y decía, o sea, decía, ¿en qué me metí? O sea, en un momento me metí en algo que yo consideraba que era altruista, noble y loable, y ahora me doy cuenta que simplemente pues están comerciando conmigo y entonces sale Saturno, Nodo Norte y Venus, diciendo un momentico, o sea, los límites no voy a esperar a que tú los cambies. O sea, yo tengo que poner mis límites porque no vas a usar mi nombre en eso. Sí. Algo así, sí. Es decir, a lo que voy con esto es que Saturno, Neptuno, a veces por nosotros querer tener una visión de somos personas altruistas, amorosas, se nos van las luces y no vemos realmente que vivimos en un mundo que necesita unos límites, unos parámetros y que los límites no los vamos a encontrar afuera, los tenemos que nosotros poner. Saber decir un no a tiempo, poder poner un límite a tiempo, ¿no? Sí, porque también muchas veces cuando no ponemos los límites desde nosotros, la vida nos pone límites, que aparece luego por decantación, y eso tiene que ver mucho con Venus-Saturno, que lejos de querer restringirnos o lejos de querer este Saturno limitar nuestro disfrute, yo creo que es la oportunidad también de poder materializar aquellos momentos de disfrute que estaban pendientes de materializarse porque es una Venus retro. Entonces es un lindo ejercicio poder pensar en aquellos hobbies que queríamos emprender, de aquellas situaciones recreativas que queríamos emprender, pero que quizás no nos damos el espacio por agenda o quizá no pasábamos a la acción de
convocar a los amigos para juntarnos, de organizar el almuerzo, la cena, lo que fuese. Entonces Saturno permite materializar. No lo tomemos como una restricción, ¿sí? Em, Rafa, y hay algo que a mí me gusta mucho de abril, porque como es el mes que abre, la misma palabra lo dice, o sea, los que nacemos en abril, los que nacemos, me incluyo como si yo hubiera nacido en abril, pero es porque tú naciste en abril. Los que nacen en abril son los que de alguna manera necesitan confirmar su propósito como ser los que abren puertas, los que ayudan y motivan, los que empujan también, y los que dicen, vamos a encontrar un nuevo mundo. Entonces son como los que van abriendo un espacio en la vida. En este caso, ese espacio, como se está abriendo con un Neptuno y con un Quirón allí en Aries, estamos hablando de que esta fuerza tiene que ser matizada con la humildad de no creer que tenemos la gran verdad, que simplemente somos uno más entre muchos y que ayudamos a abrir procesos, pero que no tenemos la única verdad. Porque de lo contrario, un Aries muy fuerte puede ser aplastador, ¿sí? O sea, es decir, puedes tener una soberbia y un ego tan elevado que no se da cuenta de la empatía. Neptuno está pidiendo que esto lo tengamos con conexión humana. Y un Quirón también ahí, con el que se va a hacer la luna llena, el Sol va a hacer conjunción con Quirón, pues está pidiendo como eh, respeta los límites humanos. Tú no eres Dios. ¿Sí? Una cosa así, ¿no? Sí, además, luego ya para lo que es el día 7 Mercurio se pone directo, ¿sí? Que estuvo retrogradando últimamente en Piscis. Y ahí es donde de alguna forma, a ver, como yo digo, ¿no? Para mí un Mercurio directo es como esa paradoja de el árbol que se cayó en el medio del bosque sin que haya testigos, si cayó realmente o no, si sucedió eso. Entonces, el día 7 con este Mercurio directo, es donde vamos al bosque a ver que efectivamente se cayó el árbol, porque es un movimiento que se da en paralelo, pero que quizá no nos damos cuenta en el momento que está sucediendo. Entonces, para este día 7 yo creo que también Mercurio viene a terminar todo este repaso acerca de cómo la mente podía estar tan a predisposición de los demás, desde Piscis, tan a predisposición de estar pensando en qué necesita el otro o cómo uno puede salvar a los demás, o una mente que estaba muy cargada de fantasías, y justamente la retrogradación de Mercurio sirvió para ver cuáles de esas fantasías son, bueno, eh, parte del éter, que eventualmente pueden formar parte de una visión artística, sea de poesía, de pintura, se pueden bajar a tierra desde otro lugar, ese tipo de fantasías, y cuáles son realmente ideas concretables, ¿no? Que se pueden llevar a cabo. Entonces, fíjate cómo estas planetas en Piscis van tomando más forma dentro del mundo real y se van acoplando un poco más a la cuestión ariana del hacer y que no quede en un limbo, ahí flotando en el aire. Y sobre todo de hacer muy bien y también con Mercurio de definir, ¿no? Poder poner en palabras, poder hacer, no sé, como hechos, pero escritos y definidos en detalle. Sí, a ver, dentro de lo que podemos definir con palabras a Piscis, ¿no? En Piscis las palabras quedan cortas, con un Mercurio directo en Piscis, yo creo que lo que podemos definir es tanta carga emocional estamos poniendo a nuestras palabras y qué tanto estamos expresando nuestras emociones, más allá si se utilizan los términos exactos o no, porque para eso no se ocupa Piscis, se ocupará Virgo en tal caso. Pero me parece que es interesante este Mercurio directo para también poder revisar el último tiempo aquellas conversaciones que quedaron pendientes, que quedaron con la mitad, aquellas conversaciones que había que hacer un poco más de foco en la parte humana de la conversación, ¿sí? Pudo haber pasado con un Mercurio retro en Piscis, que quizás yo quería tener la razón con algo y no contemplé al otro, me puse más en una visión justamente anti-Piscis, por así decirlo. Entonces, ¿qué mejor ahora que agarrar y levantar el teléfono y decirle a una persona, oye, la charla que tuvimos, la verdad que no tuve en cuenta tus deseos, tus necesidades, me quise salir con la mía, no tuve en cuenta de que
justamente lo que nos une es el lazo humano. Y bueno, es para redimir, es un lindo momento. Si es que ocurrió esa situación, ¿sí? Tampoco nos quedemos a la espera de esperar a que Aquel el otro. otro levante el teléfono y nos lo diga a nosotros, ¿no? Nosotros Porque eso somos ya no depende de uno. es al revés, sí. Eh, Claro, Nosotros levantar el teléfono. Sí. claro. Y tampoco será cuestión de nosotros levantar el teléfono para hacer el reclamo al otro con el Mercurio directo de aquello que no hizo en el Mercurio retro. Mira, hay un tema que tiene que ver con Mercurio, que es las negociaciones. Sí, Eh, Mercurio, al ponerse directo, tiene todo el derecho a renegociar cosas que se habían planteado, sobre todo en días pasados, porque se acaba de dar cuenta que no tuve un detalle presente o que no tuve en cuenta un recurso o lo que sea. El problema de muchas veces de los contratos es que creemos que tenemos que, hasta que la muerte, ya firmamos ese contrato. No, todo es renegociable como humanos. O sea, e incluso aquellos contratos que se hacen inamovibles, eso termina siendo un poco como Mefistófeles haciéndole el contrato a Fausto con sangre, de que si no cumples el contrato vendré por tu alma. O sea, todo lo que no pueda ser renegociado es antihumano, porque vivimos en un mundo totalmente con incertidumbres para, para atar la voluntad a una certidumbre absurda. Entonces, un Mercurio directo en Piscis me di cuenta de algo mientras estuvo retrogradando. Además, al darme cuenta, sé que puedo llegar a cometer un grave error si no renegocio esto. Entonces, desen el permiso de renegociar. No hay ningún lío. El problema es quedar mal al final por haber dado una palabra que al final no cumplí. Pero las renegociaciones son totalmente valiosas a nivel humano. sí, ¿Mm? sí. Bueno, ¿y qué me decís, querido Juan Carlos, con esta conjunción que va a haber cerca de lo que es la próxima luna llena del Sol Mm, con Quirón? Quirón. Sí. Antes de llegar, bueno, sí, es que primero es la luna llena antes de que Venus se ponga directa, ¿no? Sí, es cierto. Sí, Es cierto. Pero quisiera, antes de llegar allá, es mencionar un poco de Mercurio y de Venus que están en estos grados, y nos damos cuenta, está caminando entre los dos planetas, prácticamente están caminando las zonas en donde Saturno y Neptuno están que se coquetean, que se dan guiños, porque la gran fusión que van a tener en el grado cero de Aries va a ser en el 2026. Sin embargo, Neptuno acaba de entrar en Aries y próximamente va a entrar Saturno. Y Mercurio y Venus y el nodo están recorriendo esos grados en donde ellos están teniendo el cortejo. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿por qué es que me parece importante mencionar esto? Porque mm, de estos dos titanes, Saturno es un gigante gaseoso, Neptuno también, y están muy lejos. Saturno es el último planeta visible, Neptuno no, Neptuno es mistérico, no se ve a ojo desnudo. ¿Sí? Pero lo que es Venus y Mercurio sí son los planetas más cercanos a la conciencia humana. Entonces son los hacedores, son los que realmente concretan lo que los titanes están haciendo en el fondo. Entonces son los que dicen a nivel humano esto es viable por esto y esto y esto, o no es viable por esto y esto y esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere Saturno con Neptuno, ¿sí? ¿Cómo llevar la inspiración espiritual a la práctica? Es dificilísimo, es decir, si a veces ni siquiera podemos ponerle palabras a lo inefable pisciano, ¿cómo lo llevamos a la acción y a la práctica? Y eso es lo que está buscando Saturno, ¿sí? O cómo podemos construir una utopía en un mundo imperfecto, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, son temas que ¿sí? O cómo expresar el amor incondicional dentro de las limitaciones de las relaciones humanas. ¿Sí? Es decir, son unos temas que aparentemente son como agua y aceite y que Mercurio y Venus se están encargando de ser el emulsionante de unir lo que aparentemente es totalmente ajeno entre sí. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer ese proceso como humanos? Es un reto que se va a plantear en el 2026 de lleno, pero que se han venido coqueteando esos retos desde el mismo día en que Saturno entró en Pisces y ahora desde el día en que Neptuno entró en Aries. ¿Sí? Eso está, digamos, como eh, estamos imaginándonos como especie humana de cómo podemos unir esos dos mundos, el cielo con la tierra,
las ilusiones y las fantasías con la vida práctica y concreta. ¿Sí? Seguramente en esas fusiones, como cuando hacemos una vinagreta para la ensalada, que unimos aceite con agua y demás, y le echamos un emulsionante que puede ser la miel, que emulsiona las dos sustancias. ¿Sí? A veces esa sustancia no se emulsiona, sino que una se polariza y se va más hacia el aceite y la otra se va más hacia el agua. ¿Sí? Entonces, de la misma forma, podemos terminar yéndonos, polarizándonos hacia una visión de vida espiritual al 100%, negando toda la materia física. O podemos irnos al 100% a una manera de lo práctico y lo eficiente, lo negociado, el gana-gana, olvidando la empatía y la conexión humana, que son los dos, o Saturno o Neptuno, ¿sí? Pero lo que nos invita y lo que nos convoca en estos años es tratar de fusionar los dos. No, no es tarea nada fácil, pero se hace más o menos cada 37 años estas conjunciones de Saturno con Neptuno. Entonces, cada 37 años estamos invocados a hacer una unión pero nunca se ha hecho en el grado cero de Aries y en medio de nuestra sociedad actual. Entonces, por eso son tiempos únicos, ¿no? Sí, 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 sí. Adhiero. Bueno, ahora sí, ¿qué era lo que mencionabas de la conjunción con Que Quirón? para la luna llena, que dicho sea de paso va a ser el tema de nuestro próximo programa, que el día 13 hay luna llena en Libra, con la particularidad que el Sol estará en conjunción a Quirón en Aries. Yo considero que, si bien, bueno, esta luna sí la vamos a abordar en detalle la próxima, pero como para adelantar algo que aquí es como para echar un manto de luz y de conciencia acerca de aquellas áreas en las cuales estábamos insistiendo en victorias que no se dieron del pasado, justamente en batallas perdidas, en donde podía estar esa sensación de la injusticia de no haber quedado en el primer puesto, un poco todas las injusticias que tienen que ver con esos deseos que no se pudieron alcanzar o concretar, para justamente, bueno, que el sol ilumine aquella área y poder hacernos fuertes a través de lo que tiene que ver con ayudar y motivar a personas que están también en el mismo proceso para generar una causa común. Y como esto se hace en luna llena, seguramente vamos a ver todos esos procesos reflejados en nuestras relaciones. Las relaciones van a Ah, ser el telón, el, ¿sí? El telón de donde se proyecta la película. sí, volviendo un poco a lo que hablábamos con Mercurio, de Mercurio retro, en relación a eso, me parece que este Sol Quirón es un poco, a ver, lo que me imagino, ¿no? Es como que el Sol nos da, nos genera esa conciencia de decir, bueno, a ver, con mi pareja, con mis vínculos más cercanos, qué discusiones quise ganar a toda costa por más que no haya tenido razón, ¿no? O en qué debates o discusiones sigo teniendo que sé que estoy, como decimos acá, perdiendo por goleada, pero estoy buscando los argumentos como para salirme con la mía o tener razón. Entonces, quizá es un momento de esa luna llena como para tener ese mal manto, llámese de humildad o criterio de realidad, decir, bueno, a ver, en este vínculo estoy queriendo tener la razón con algo que no tiene sentido que siga inventando argumentos para salirme con la mía con tal de ganar, ¿no? La discusión y, bueno, justamente renegociemos y volvamos atrás, rebobinemos un poco para ver hacia dónde podemos encauzar. Y además, tener en cuenta, Rafa querido, que la razón no existe. Existe la verdad absoluta. Tú tienes tus razones, yo tengo las mías. Si nosotros dos vamos a ver una película, la misma película, cuando salgamos de verla, para ti fue una y para mí fue otra. Sí, porque tenemos nuestras vivencias, nuestros contextos que permiten analizar y fijar ciertas cosas que para la otra persona no son importantes y que para otras sí. Entonces, desde esa perspectiva, ¿vamos a pelear por una razón que no existe? ¿O más bien vamos a tener la percepción de los vínculos y las relaciones que hemos formado y que son más valiosas que las razones? Los vínculos son más valiosos. No nos quedemos en querer tener la razón,
sino más bien en ser felices. Sí, Ujú. Exacto, porque además termina siendo un gasto de energía, ¿sí? Y Quirón está en Aries y aquí el maratonista no está para gastar pólvora en chimangos, energía sin sentido, ¿sí? Energía al divino botón, ¿no? No quiero decir una grosería. Para, entonces, me parece que no estamos para dosificar la energía también con ese Sol Quirón, ¿eh? No estamos para hacernos muchos los locos. sí. Em, Mira, Rafa querido, para mí estos eventos de abril, sobre todo con un Neptuno en conjunción con Mercurio aquí en el grado cero de Aries y demás, y este Sol Quirón. ¿No? Eso se va a dar para el día 16 cuando Mercurio ingrese en Aries, que, bueno, hace cuántos años que no pasaba en Sí, Aries, Neptuno y con Mercurio. Neptuno allí. Sí. Todo lo que entra en el signo de fuego se pone en conciencia. El fuego es luz, pero cuando tú emprendes una vela o un fuego, transforma. La conciencia transforma los elementos. Cuando tú eh, no tienes conciencia de una situación familiar o de algo que sucedió en el pasado, está ahí latente, pero ni me toca. Cuando de repente lo ves y lo tomas en cuenta, te transforma a ti y a lo social. Voy a poner un ejemplo. Digamos que en una familia se presentó un abuso de un abuelo, de un tío, de alguien, y se quedó en secreto y está en la inconsciencia. Y de repente la persona implicada empieza a ir al terapeuta y se da cuenta que eso que leía, como que no sabía cómo leerlo, fue un abuso y lo pone en conciencia. Y al ponerlo en conciencia hace un trabajo interno y externo, en donde airea a nivel familiar al abusador y lo muestra y lo pone en evidencia. ¿Con qué objetivo? Más allá de juzgarlo, que no vuelva a repetirse con otras personas de la familia, por ejemplo. Entonces, fíjate cómo la conciencia transforma el proceso de vida, transforma la familia, transforma las relaciones, transforma los vínculos. Eh, ¿A qué voy con esto? A que todo lo que entra en Aries es fuente de fuego, de conciencia transformadora, de luz. Pongo un foco de luz. Al Neptuno entrar allí, ¿qué significa Neptuno? Es la letra PSI, la letra Psi, lo invisible, nuestra imaginación, nuestro inconsciente, que entra al punto de la conciencia ariana. Entonces empiezo a ver que todo lo que me ha pasado, el pasado, las situaciones que yo consideraba que eran poca cosa y que no valía la pena ni recordar, se ponen en contexto y en evidencia. El foco de luz me las deja ver y al dejármelas ver, empiezo a transformar mi vida porque me doy cuenta que soy esclavo de mi pasado, esclavo de mis complejos, esclavo de mi psique. Y cuando lo veo, digo, no más. Me empiezo a hacer una resignificación de vida gracias a poner luz a lo que estaba oculto en mi ser. Entonces, en este caso, esto es muy poderoso porque es con Venus, con Mercurio, perdón, con Mercurio, que toca, que es el que le pone palabras, él le pone etiquetas y le da también hábitos de vida, porque Mercurio es regente de Virgo, ¿sí? Entonces, cuando yo me doy cuenta de algo, inmediatamente cambio un hábito. Ya no va más, porque antes lo hacía simplemente de manera inconsciente y compulsivamente para, para expresar un complejo o un dolor que tenía en mi psique. Pero cuando logro sacar el dolor, lo logro ver, lo logro entender, digo, ya no necesito más este hábito, lo puedo superar, lo puedo renovar, ya no necesito ser más esclavo de esos hábitos que me han estado suicidando lentamente porque no soy capaz de verlo conscientemente. Cuando lo veo conscientemente digo, pues preferible me mato de una y no lentamente. ¿Sí? O preferible cambio este hábito y no sigo haciendo lo mismo. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, esa situación por eso es tan importante. Un Sol Quirón en luna llena más un Mercurio Neptuno, lo que están diciendo es como hago una reforma entendiendo que no soy perfecto, entendiendo que no soy un Dios, entendiendo que soy un humano errático y me doy el permiso de haber vivido todo lo que viví, de todas mis equivocaciones y de todos mis errores y los redimos. El Neptuno es el planeta del anhelo de la redención. Entonces, ¿cuál es el anhelo de la redención en Aries y con Mercurio? Darme cuenta, entenderlo.
Esa es la forma de redimirme, de redimir, de redimir hábitos, de redimir esclavitudes internas, de redimir para no estar repitiendo el mismo esquema con las mismas relaciones y más de lo mismo de toda la vida. Neptuno en Aries viene a decir, con conciencia es que se hace esto. Cuando me doy cuenta, me renuevo y me redimo. Y sabés que me interesa muchísimo esa conjunción de Mercurio y Neptuno, ¿para qué? Para los astrólogos, porque es la gran capacidad de ponerle palabras al lenguaje simbólico del cielo, ¿sí? Fíjate que no se da en Piscis como se ha dado la última vez, sino en Aries, que justamente está ese anhelo de querer conquistar las palabras adecuadas por medio de la comunicación. Es más, esto se va a dar esta conjunción Mercurio-Neptuno exacta para el día 16. Nosotros tenemos programa el día 20, entonces voy a estar muy entusiasmado porque creo que voy a poder canalizar y poder encontrar las palabras adecuadas. A ver, una de las cosas a mí en mi persona que más impotencia me genera es cuando no puedo encontrar las palabras para esas imágenes que están en la mente, ¿no? Me pasa en nuestros programas que a veces las encuentro y a veces no, y quizá cuando termina el programa digo, uy, era eso, la palabra. Entonces voy a estar muy entusiasmado para el programa nuestro de este jueves, no del otro, porque vamos a seguir con Orbe de conjunción de Mercurio-Neptuno para ver de poder ponerle palabras a todo lo que es el lenguaje simbólico. Me parece que esto es muy bueno para los astrólogos, tarotistas que trabajan con los símbolos, bueno, todos aquellos que trabajen con símbolos y para los músicos, para quienes compongan música. Es muy bueno como para poder poner esas letras a la poesía que estaban buscando, ponerle un poco de palabras a Neptuno, ¿sí? Y además de animar a mostrarlo, para todos aquellos que querían hacer videos, bueno, crear contenido y quizá estaban con temores o con timideces, qué gran momento, Neptuno tiene que ver con el mundo audiovisual, para comunicar por medio de, bueno, de estas plataformas y demás. Para cualquier contenido que hagan, yo, la verdad, yo en consultas, en consultantes tengo siempre gente que está emprendiendo distintos negocios que, bueno, requiere de utilizar redes sociales. Yo creo que el día 16, para todos aquellos que querían crear contenido en videos, es un gran momento para plantar las primeras semillas y bueno, después se va corrigiendo todo. Yo recién me acordaba los primeros videos que yo hacía hace 9 años. Claro, uno va aprendiendo sobre la marcha. Había videos que yo los hacía con el placar de fondo, con el closet abierto, con la ropa colgando, con una barba por acá. Claro, es que no me daba cuenta, porque yo a lo Aries prendía la cámara y decía, bueno, hablo. Después mis amigos me decían, por favor, cerrá la puerta del placar, porque yo decía, ah, estaba abierta. Ni siquiera lo veía. Se va puliendo, pues cuando aparece Juan Carlos en mi vida, aparece el micrófono, aparece la webcam, no, aparece ya la parte de Virgo que Juan Carlos trajo a mi vida de ir equiparando todo más, pero yo creo que es un gran momento para aquellos que querían lanzarse a hacer contenido, hacerlo. Mm. Ahora, Rafa, con estos ejemplos que estás poniendo también, quiero rescatar algo de eso que estás diciendo y es que una de las cosas más preciosas de YouTube es que nos permite hablar con el corazón y ser humanamente espontáneos. Y dentro de tu Aries, eso que mencionas de los primeros videos, tus primeros videos, cuando uno los ve en tu canal en YouTube y se va para atrás, son preciosos, porque estás de una espontaneidad y de una fuerza y de un marciano y de un ariano, ¿sí? Independiente de los No, detalles. además hay otra soltura porque como recién empezaba me veía mi madre y algún que otro amigo, nadie más. Entonces es como que no sentía que había un público del otro lado, entonces es como que uno hablaba mucho más suelto también. Me encanta eso. Me encanta. Em, sí, pero como bien lo mencionas, Rafa querido, yo diría que desde la luna llena y desde que Venus ya se pone directa, que es el 17 de abril, sí, 16, ¿cuándo es que se pone la Venus? Ah, acá. La Venus se pone, sí, desde el 12, me hecho para la luna llena. Prácticamente desde la luna llena y cuando ya Mercurio entra en Aries, pues son momentos muy de darse con valentía, ¿no? De permitirse mostrarse y eh, fíjate cómo esa cuadratura también que se forma con un Marte en Cáncer, ¿sí? Desde el Sol, en una recepción mutua del Sol a Marte,
tiene mucha fuerza. Y lo que está diciendo es, pues deja de estar tan paranoico buscando solo protegerte, lánzate, permítete, muéstrate. Sí, además ahí ya estás a punto de llegar al día 18 de abril cuando Marte ingrese en Leo. Este Marte que desde diciembre, que estuvo Leo en diciembre último, después, bueno, retrogradó, se volvió a Cáncer. Bueno, ya sale del área del cangrejo, ingresa en el signo del león y todo lo que tenga que ver justamente con salir al mundo a conquistar y también a buscar en simultáneo nuestra identidad propia, no ya la de pertenencia como lo era Cáncer, es un momento muy, muy adecuado, muy, muy lindo, porque aparte, bueno, Marte no deja de ser el regente de Aries, al estar en un signo de fuego, también es el hecho de tomar esas decisiones que ya son conscientes, que uno ya sabe lo que quiere, qué quiere resolver, cómo quiere resolver, qué camino tomar, por dónde tiene que ir el automóvil. Bueno, y ahí Leo va con todo su liderazgo y a por ello, ¿sí? Yo creo que este Marte en Leo es la invitación a ver, a poder empezar a dejar una huella en el mundo. Yo siempre creo que Leo en el fondo quiere dejar una huella en el mundo, un legado, algo póstumo, y es un poco para decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo puedo hacer que de alguna forma trascienda? ¿Sí? Todos tenemos algo para aportar que pueda llegar a trascender. No estoy diciendo que no vayamos a convertir en personajes históricos lo de los próximos libros de enciclopedia una vez que partamos de este mundo, pero de alguna forma para lo que es nuestra gente, nuestra comunidad, nuestro colectivo, este Marte en Leo es como que puede empezar a poner esas acciones donde las obras hablan más que de la persona, ¿sí? Es más, hay muchas veces que hay autores de libros o bueno, directores de películas que son más conocidos por sus obras que por sus propios nombres, cuando la obra gana al autor, ¿no? Mm. Y con Marte en Leo recuerda lo que decía Víctor Frank. Te pueden quitar absolutamente todo, el dinero, las posesiones, la familia, los apellidos. Pero lo único que no te pueden quitar es el gran poder que tienes en tu corazón y en tu alma. El poder de decidir qué vas a hacer con lo que te está pasando. ¿Sí? Y eso es un Marte en Leo. Es una potencia y sobre todo un Marte en Leo que está diciendo a nivel individual, puede ser que el mundo se esté destruyendo alrededor de muchas formas, pero tú, ¿qué vas a hacer con eso que te está pasando? ¿Te vas a simplemente a victimizar? ¿Vas a decir es que la vida es dura y es compleja y yo no puedo hacer nada más? ¿O vas a decidir y elegir hacer con tu vida algo diferente, con todo lo que está pasando? Es que mira esto, Rafa, ¿sí? Un sextil con Urano, un trígono con Neptuno, con Mercurio, con el nodo, ¿sí? Una oposición con Plutón. Es decir, es como si Marte fuera un emisario de la expresión individual de cómo estoy viviendo los cambios sociales. eh, Además, este cambio social es sobre todo de los más complejos que hay acá por este apex que se forma acá entre los transpersonales con Neptuno, ¿no? ¿Qué es Neptuno? El anhelo de redención. Entonces es como ese anhelo de redención en qué lo estamos colgando, en una figura política, en una figura religiosa, en una filosofía de vida, y a eso entonces le estamos entregando todo nuestro poder y peleamos por personas que ni siquiera son nosotros, por ideas que ni siquiera son nuestras, y nos agarramos en la familia por pelear por un anhelo de redención ajeno, ¿sí? Entonces acá llega Marte en Leo y dice, momentico, ¿y tú qué piensas? ¿Y tú qué eliges? ¿Y tú qué estás haciendo realmente con todo? No termines proyectando los anhelos de redención en figuras por allá públicas y ajenas y que además todas esas figuras políticas, todos terminan siendo iguales, de derechas, de izquierda, lo que sea, todos terminan haciendo lo mismo, de la misma forma, y nosotros, los simples mortales, peleando por ideas ajenas, ¿sí? Y enemistando familias y amigos por ideas ajenas. Entonces, esto es un Marte en Leo. Marte en Leo recuerda tu corazón, vuelve a ti y recuerda que te pueden quitar todo menos el poder de elegir y de saber qué vas a hacer con lo que estás viviendo, ¿sí? Esa es la gran energía de la resiliencia que se levanta una y mil veces porque es la fuerza que está en el corazón de todos.
con la elección que hacemos día a día, no con la victimización o no por echarle la culpa a la gente afuera. Sino Marte en Leo dice, empodérate, elige, y con lo que te está sucediendo, haz algo con ello. O sea, una, hace poco estaba leyendo de las de biodescodificación germánica y todo esto, estaba leyendo que no es el virus o no es la bacteria o no es la semilla, es el terreno donde se gesta. Es decir, no es lo que está sucediendo alrededor, es cómo nosotros le damos terreno para que eso que esté sucediendo también sea fértil en nosotros. La enfermedad, el virus, la bacteria. No es la bacteria en sí, es cómo nosotros cultivamos el proceso. ¿Sí? Entonces, ese es el poder de la elección. Un Marte en Leo es, ¿qué voy a hacer con todo lo que me está pasando? Lo veo como una oportunidad, lo veo como una invitación para sacar mi valentía, mi coraje, mi fuerza, mi transparencia, mi luz, ¿sí? O simplemente voy a hacer terreno fértil para que todas esas ideas pululen también en mí y voy a terminar peleando por ideas que ni siquiera son mías. Sí. Y es que yo creo que esto que estás diciendo empieza a tomar una forma increíble porque si nos remitimos a la palabra terreno, territorio, vamos al signo de Tauro. ¿Y qué va a pasar el día 19? El Sol ingresa en Tauro en una cuadratura a Marte en Leo. Entonces, fíjate qué interesante porque tiene que ver con echar luz desde el Sol acerca de nuestro territorio y cómo estamos haciendo uso de él. Además, como yo siempre digo, esta cuadratura es hermosa, porque Leo es la obra de arte, ¿sí? La pintura ya terminada, pero Tauro son las herramientas, los acrílicos, el pincel, el bastidor y aquello que se utilizó. Entonces, qué gran momento esta cuadratura del día 19, 20 de abril y esa semana que le sigue, para poder echar luz a nuestra caja de herramientas y poder utilizarlas para generar una obra de arte, ¿sí? Esto es metafórico o real, ¿se entiende? Entonces, esta cuadratura es bárbara, es buenísima porque es la conexión justamente entre dos signos que son anticios además, que tienen la relación de que uno tiene que ver con la materia prima y el otro es aquello que como resultado de la combinación de materia prima, del uso de la materia prima, termina como obra final. Y mira para esas fechas, ¿no? Lo que es 19 y 20 de abril, porque pongamos acá el 20, mira cómo tenemos no solamente la cuadratura del Sol con Marte, sino del Sol Plutón y la Luna poniendo en evidencia esa cuadratura, ¿no? Vamos a estar hablando de... Bueno, tenemos programa, es el día 20, así que... Sí, sí, tenemos programa, ¿no? Sí, Tenemos exacto, sí. programas, sí. Mm. El día cerca del día 20, sí, sí. Entonces, bueno, vamos a estar Tenemos el hablando. 17, sí, tenemos el programa el 10, Ok. el 17, el 24. Mm. Ah, ok, ok. Bueno, tenemos ahí, ahí, bueno, estamos en víspera ya como también para hablar de eso, ¿sí? Me Seguramente el parece que 17. está, Mm. sí, el 17 lo vamos a estar abordando. Y bueno, ya finalizamos el mes con la luna nueva en Tauro, para lo que es el día 27, que seguramente también la abordaremos, como hacemos siempre el signo a signo, las lunaciones. Día 27, luna nueva en Tauro, ya con, bueno, Urano lejos, ¿sí? Entonces ahí ya estaremos viendo de qué se trata esa semilla de una luna exaltada en Tauro además, eh, que va a ser un bonito momento para, para poder echar luz acerca de nuestros valores. Mira, en síntesis, en resumen, yo pensaría que cuando hablamos de las energías de marzo estábamos muy tocados por lo transpersonal, eh, por los eclipses, por cosas muy sociales, por sí, cosas drásticas, muy fuertes, ¿no? Ahora es más individual, veo. Es más en Exactamente, ahí Aries, va. es más, se va dejando el Opiciano está en revisión, por planetas retro en Piscis. A eso iba, que en este momento es, bueno, muy bien, esto es lo que está pasando a nivel del mundo. ¿Y tú? ¿Y tú qué? ¿Y tú en qué estás? ¿Cómo estás con tu familia? ¿Cómo estás con tu gente? ¿Cómo estás con tus mascotas? ¿Cómo estás contigo mismo?
¿sí? ¿Qué tanto te Que estás de hecho a sintiendo? mí es la astrología que más me interesa, esta, la Sí, individual, la personal, digo. de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien. Bueno, Rafa querido, hicimos la Sí, ronda. hicimos una suerte de efemérides de estos símbolos astrológicos del mes de abril. Así que bueno, recuerden, hoy en lo particular, siendo día 3, me parece que está Venus en conjunción al nodo y a Saturno en todo lo que tenga que ver con los límites hacia el otro, los autolímites que nos ponemos para no hacerle al otro lo que no nos gustaría que el otro nos haga, ¿sí? Y también qué tanto estamos derrochando empatía y quizá no estamos recibiendo nada a cambio y quizá, bueno, hay que cortar el chorro, hay que cerrar esa manguera, ¿sí? Sí, 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 sí. Sí. Y para mí también el otro, digamos a manera de síntesis, em, la belleza de un Neptuno directo en todo el mes de abril. Un Neptuno directo en conjunción con Mercurio, en un signo como es de conciencia, que es el yo soy, el signo de Aries. Date permiso de darle a luz tus imaginaciones, tus percepciones. em, Date permiso para procesos de introspección, de darle valor y el puesto que se merece a la fuerza invisible de la naturaleza. Estamos acostumbrados a trabajar con fuerzas visibles, reales, concretas, prácticas. Aries es muy dado a eso, o sea, contra quién es que hay que pelear, o sea, cuál es el hecho, ¿sí? Pero llegó el momento para Aries de empezarle a dar valor a la fuerza invisible. ¿Y yo qué estoy sintiendo con esto? Y cómo me late este proceso, cómo me resuena. Eh, y yo qué tanto estoy repitiendo la vida por simples esquemas de mi pasado que son invisibles porque no les he dado la trascendencia suficiente en mi vida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le empiezo a dar un espacio valioso y suficiente al mundo invisible, que realmente es la fuerza más poderosa que hace que todo funcione en este mundo? Al mundo de la imaginación, de la fantasía, de las emociones, de la reconexión con lo místico, con Eso. sustancia. Eso es el Neptuno en Aries, de ponerle la primera marcha a todo ese mundo onírico, idílico, que a veces parece ser paralelo, pero que al mismo tiempo sincrónico al mundo real. Correcto. Y que en el mundo real todo es símbolo, finalmente. O sea, si nosotros nos ponemos a observar, lo que sucede en el mundo real es simplemente un reflejo y es el telón de lo que se está proyectando en el mundo invisible. Cada uno de esos accidentes, eh, de esos encuentros, de esos reencuentros, de esos amores o de esos odios, es simplemente el reflejo de algo que está sucediendo dentro de ti, en tu teatro interior. Y hablando de reflejo, pido que presten atención a este reflejo tan lindo que da la lámpara de Juan Carlos, Ah, que tiene forma de luna, que le cambió el tipo de color y que estaba dando un reflejo un tanto amarillento que acompaña la decoración de una forma muy bonita. Rafa, por último también mencionar que gracias a aquí que me acordaron de hablar del curso, ahora este sábado inició un curso, el sábado 5 de abril, sobre Neptuno. La idea con este curso que van a ser de 3 sesiones, 3 sábados, es ayudar a dar imágenes a lo inefable, a darnos ese sabor, esos aromas de lo que va a traer Neptuno en este nuevo ciclo de 160 años y que los que estamos aquí vivos somos los que le damos expresión a eso que está en el inconsciente colectivo y que vamos a tratar de aterrizar. Entonces, el aporte que quiero yo dar a Neptuno es con este curso como detallando desde lo mitológico, desde la historia de la psicología y por supuesto desde lo astrológico para entender lo que representa un Neptuno en casas, en signos, en sinastría, en carta compuesta, bueno, en fin, cómo a nivel humano estamos viviendo esa sustancia de Neptuno. Este curso son 3 sesiones de 3 horas cada uno, pero inmediatamente adquieres el curso, recibes la grabación pasada de una grabación que hice de Neptuno. Entonces es una grabación que
que puede ayudar mucho porque al ver la grabación vas teniendo más una idea y cuando entras al curso, pues te ayuda a comprender muchos más conceptos. No se requieren conceptos básicos en astrología ni nada porque vamos a hablar es de la sustancia de un planeta, de Neptuno. Entonces están todos bienvenidos. Es un curso que tiene un valor de $70 las 3 sesiones, o sea, las 9 horas, que quedan las grabaciones de este curso que vamos a ir rodando y las grabaciones de la conferencia pasada de Neptuno. Entonces, cordialmente invitados, aún hay cupos y iniciamos el sábado a las 10 horas Colombia, 17 horas España, 12 horas Argentina. Toda la información la encuentran en tu página escuela de astrologiapsicológica.com, ¿cierto? De acuerdo, sí mismo. Muy bien. Bueno, muchas gracias, querido Rafa. Nos vemos entonces. Nuestra próxima cita en nuestro clásico de los jueves será el 10 de abril, en donde hablaremos de la luna llena. Es una luna llena muy poderosa, con ese sol Quirón, con esos transpersonales y con Neptuno entrando en Aries, de lo cual hay mucho que nosotros seguramente vamos a tratar de canalizar, aportar y entregar. Muchas gracias, Rafa, querido, y gracias a toda nuestra audiencia que siempre tan atentos están acá, jueves a jueves. Gracias, querido Juan Carlos, y gracias a todos los que nos acompañan ahora en vivo y a los que nos acompañarán luego.